voy a dar una... Es una logia. En principio pensaba enfocar como la charla a unos tópicos muy concretos, pero fui mirando cosas y como recordando cosas que había visto y yo dije, pues más bien hago como un paneo general de la cuestión de la que acabo de hablar, que es la ciencia ficción y el pensamiento libertario, el pensamiento anarquista. Contrario a lo que muchos piensan y ven la ciencia ficción como algo reaccionario, doctrinal, que también lo puede haber, hay digámoslo, la ciencia ficción y el anarquismo se conjugan en que son puertas abiertas al infinito, ¿no? A la expansión de la creación y la calidad de vida humana. Entonces en esa medida empezamos a ver como otra serie de tópicos y me puedo encontrar con cosas muy interesantes, ¿no? Que mal que ven desde sus inicios, la llamada ciencia ficción, que es igual que en el anarquismo en ese caso, que si el anarquismo no nace con William Godwin, sino que tiene unas prácticas anteriores, pero la ciencia ficción nace con Mary Shelley, teniendo unas prácticas también anteriores. Bueno, pues Mary Shelley era Mary Godwin, que era la hija de William Godwin, que es el padre del anarquismo. Entonces, viendo desde esa entrada, yo empecé a ver como una serie de matices y empezó a analizar como una serie de personajes y de ideas. Entonces vamos a hacer como un barrido, digámoslo, es bastante rápido. Iba a preparar una presentación en PowerPoint, pero Rodrigo me emborrachó ayer y no. Entonces bueno, lo primero es Mary Shelley, que era Mary Godwin, nació en Londres en 1797, buena ensayista, biógrafa, etc. Su madre fue una de las precursoras del feminismo y su padre, William Godwin, es el llamado padre del anarquismo moderno. Hay dos personas que se sitúan dentro de la línea del anarquismo, entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la idea anarquista, la idea libertaria. La idea libertaria tiene antecedentes en pensadores chinos, en los cínicos, en Epicuro, etcétera, pero se consolida como pensamiento, digámoslo como idea, porque no me gusta hablar de doctrina sino de idea. Se configura como idea con William Godwin y con otro señor que se llamaba Max Stirner, que Max Stirner siempre puede parar por un solipsista, es el que da como el pie a lo que llamamos la soberanía individual o el único. Entonces dentro de ellos dos empieza como esta cuestión de la necesidad del ser humano de suprimir al gobierno y de tratar de buscar otras alternativas de vida que si bien sean otras sociedades, digámoslo, más pequeñas y anteriores a ellos tratan de darle como un cuerpo a eso. Ese cuerpo después lo puede llamar Proudhon anarquía, que es una sociedad, pues digámoslo, sin gobierno. Es prácticamente la idea anarquista. La idea anarquista se fundamenta en el principio de que los seres humanos podemos tener la capacidad de tener la soberanía individual para poder llegar a hacer pactos entre nosotros en una sociedad más libre y más humana. En esa medida que implica, es una sociedad que no va de arriba hacia abajo, sino que va de abajo y se va construyendo constantemente. O sea, no es la necesidad de una sociedad que tiene que llegar hacia un lugar, es una sociedad que constantemente y en apoyo mutuo, que es una palabra de Kropotkin y una tesis de Kropotkin, va empezando a generar una función social distinta, una función que se basa en la solidaridad, el apoyo mutuo, se basa también, digámoslo, en tratar de romper las jerarquías, en una serie de pensamientos y postulados que se marcan también dentro de lo llamado comunismo libertario, que es un comunismo que se distancia del de Marx, cuando Marx dice que, Marx dice que la etapa última de la sociedad es el anarquismo, pero que antes toca pasar por una dictadura del proletariado, o sea, es decir, hacer una dictadura para llegar a la libertad. Entonces lo que dice Bakunin, no señor, o sea, usted no puede hacer una dictadura para llegar a la libertad, sino usted tiene que construir la libertad, entrar a la libertad para seguir haciendo las cosas con libertad. Entonces ahí los anarquistas se difieren un poco y empiezan a utilizar y acuñar el término revolución social, que implica una revolución desde abajo, o sea, con la necesidad también de que las gentes sean capaces y motores vivos de esa sociedad, o sea, que cada gente tenga consciente su rol en la sociedad y desde eso empieza a aplicar con el otro. Hay ejercicios históricos donde se ha dado esto. Están los magnovistas en Ucrania, que era un ejército insurreccional que combatió a los blancos, o sea, a los zaristas, después aniquilado por Trotsky. Está también la Revolución Española, que es como el ejemplo más vívido, la España del 36, 1936-1939. Está la Comunidad del Sur en Uruguay, que fue una comuna que todavía creo que existe. Tuvo un editor que llamaban Orden y es como la comuna más grande que hubo en América. Estuvieron los falasterios, que también es como una cosa protoanarquista. Y bueno, la comuna Cecilia en Brasil. Hay una serie de eventos más pequeños, pero digamos lo que los dos más grandes, los dos estallidos más grandes, y que dieron la práctica de la Revolución Social Libertaria tácita, fue España, que tenía un sindicato que se llamaba la CNT, que era un sindicato que España tenía más o menos 18 millones de afiliados. España tenía 18 millones de personas, la CNT tenía 1 millón de afiliados, un poco más.
sin contar con lo que ellos pensaban. Claro, ellos decían es que la revolución no tiene que ser una cosa obrerista, la revolución tiene que ser una cosa social. Entonces ellos tenían otros apéndices, que eran Mujeres Libres, por ejemplo, una organización solo de mujeres, estaban las Juventudes Libertarias, estaba, por ejemplo, lo que ellos llamaban los sindicatos de arrendatarios, y todo esto genera un tejido social que logra hacer una revolución cuando se ha instalado el principio de la dictadura de Francisco Franco. Entonces, en todo un ejemplo insurreccional, el pueblo toma las armas. Hay varios documentales como La Utopía, bueno, hay muchos libros. El que yo recomiendo más es Durruti y la Revolución Española de Abel Paz, que es un texto bellísimo además. Entonces, como decimos, bueno, el anarquismo no es, si bien tiene unos pilares, no tiene o sea, es muy Philip K. Dick. No tiene una columna vertebral, es decir, es decir, hay unos principios, digámoslo, pero en varias tendencias, o sea, el anarcoindividualismo, anarcomutualismo, cooperativismo, el anarcosindicalismo, hay por ejemplo el anarquismo sin adjetivos, que es la línea que maneja Malatesta. Entonces hay una serie de ideas sociales que se encarnan dentro del proyecto libertario, que el proyecto libertario en últimas lo que busca es que la expresión de la libertad es la capacidad de los individuos de ser conscientes de sus propias vidas. Pues es como decir, queremos nuestras vidas de vuelta. Y para eso, ¿cómo lo hacemos? Pues entonces tratamos de afrontar, digámoslo, lo que nosotros vemos como elementos de autoridad o coercitivos para tratar de hacer una sociedad de los libres y para los libres. O sea, no es la cuestión libertadora, sino la cuestión de construir libertad en cada uno. Entonces, digamos lo que más allá de la encíclica y todo eso, el pensamiento libertario lo que pregona es que la gente trate de autoformarse. Eso es como un paneo muy pequeño de lo que yo entiendo por el pensamiento libertario. Hay una cantidad de bibliografía, los precursores, digámoslo, los máximos exponentes del anarquismo clásico son Proudhon, Malatesta, Reclus, Kropotkin, está Rudolf Rocker, que es muy interesante. Ya digámoslo de los 50 para acá está Bakunin, quizás. Bakunin. Murray Bookchin está después. Ahorita un tipo muy interesante que es Carlos Teibo, que habla del decrecimiento. Y digámoslo que hay varias de las teorías libertarias, digámoslo en los momentos, digámoslo, ahorita que hay una convulsión social en todo el mundo, se están llevando a cabo. Entonces, por ejemplo, la organización de base, el no reclamarse como ningún partido político, digámoslo. O sea, lo que pasó en el paro, digamos, lo que se centralizó toda esta cuestión del paro, y no fueron realmente las centrales obreras las que dieron discusión en la parada, sino que fue la gente del común porque ya buscó cómo organizarse espontáneamente. Eso es un pilar de la idea anarquista. Entonces dice, claro, hay una cuestión humana que uno le nace y es la compulsión por la libertad. Entonces yo como empecé a asociar con otros y con eso empecé a hacer una cosa que se llama el federalismo, que lo denomina Proudhon. Entonces dentro de esa idea yo como con otros me empiezo a asociar y en esa idea y también según afinidades voy construyendo, digámoslo, como ese camino hacia la libertad. Entonces ahora volvemos a Mary Shelley, con su papá, que fue uno de los pilares de toda esta cuestión. Y Mary Shelley, bueno, estaba la mamá que era Mary Wollstonecraft, que era una mujer también excepcional. Ella cuando escribe Frankenstein, el monstruo no era Frankenstein, sino el doctor era Frankenstein, ella de una u otra manera le hace un reclamo al padre. O sea, es muy chistoso porque, o sea, si uno ve eso, ve como una cuestión casi que psicoanalítica. Y es ella, porque ella tiene una discusión muy fuerte con William Godwin. Entonces le dice, claro, usted pregonó la libertad y todo, yo me voy con Stoker y con Byron y me voy a fumar opio, y usted me dice, esos señores son malos, no puedo hacer eso. Entonces ella mezcla un poco eso y lo que hace es como, el Frankenstein es eso, ¿no? Cuando el doctor Frankenstein crea, lo crea pues tratando de crear podemos hablar inclusive una cosa de como un superhombre, pues, como tratar de este tema que está tan de moda, el de... la cuestión del poshumanismo, digámoslo, está un poco ahí presente, ¿no? Entonces él trata de hacer eso y termina creando un monstruo. Entonces, digámoslo que también en medio de eso hay varias discusiones. Una discusión, digámoslo, primero que tiene muy interesante la novela es que fuera de los personajes principales, los demás son nombrados como personas X, o sea, no hay un nombre, no hay una individualización de los otros sujetos, sino que hablaba del monstruo, etcétera, etcétera. Y lo otro es que es un alegato también en cierta medida a su padre. Ella es una mujer súper interesante. El rechazo que consideró, el rechazo del doctor Frankenstein a Adam es parte de lo que ella sentía, el rechazo de ella hacia su propia familia. Ella estuvo casada con Percy Shelley, que también es muy vinculado, digámoslo, como a la precursón de la idea libertaria, de la idea anarquista. Bueno, fue ensayista, poeta, etcétera. Después, más adelantico, por esos tiempos, vemos a Julio Verne. Julio Verne la gente siempre lo ha tomado como, vale, una frase literal, que decía un político francés.
un pequeño burgués aficionado a la morcilla blanca y al tocino mantés. Entonces eran las palabras de Aristides Briand. Entonces, tras esa ingenuidad y tras las lecturas supuestamente infantiles de Julio Verne, hay la construcción también de sujetos libertarios. Uno de los más fuertes es en 20.000 leguas de viaje submarino. El capitán, claro, o sea, es un personaje totalmente libertario, sus parlamentos, y es un poco influenciado por la tendencia narcoindividualista en principio. Cuando él escribe todo esto, está escribiendo muy bien la obra, digámoslo, de Max Stirner, del único y su propiedad, o sea, los discursos que echa el capitán, es la construcción, digamos, igual, la construcción del Nautilus, también es una percepción espacial de los libertarios. O sea, es decir, como estamos haciendo acá, que estamos en semimesa redonda y todo eso, digámoslo, en el Nautilus también se alcanza a apreciar ese tipo de cosas. Después, él se hace muy amigo de dos anarquistas muy importantes, el fotógrafo Nadar y del más importante, Eliseo Reclus. Como él siempre estuvo encantado con los viajes, con demás, él empieza a cartearse y encontrarse con Eliseo Reclus. Y Eliseo Reclus es una gran influencia para Verne. De hecho, cuando él escribe Los náufragos del Johann, esa novela la sacaron hasta hace poquito. Los últimos capítulos estaban censurados por la familia. Y en los últimos capítulos se nota claramente una alegoría del pensamiento libertario, donde la consigna de ¿qué es Los náufragos del Jonathan? Es una gente que cae en un barco al presidio y el barco naufraga y llegan a un terreno y quieren hacer la revolución social. Entonces, sí, claro, sí, es prácticamente la idea. Y entonces después tratan de suprimir eso y las consignas de las personas que estaban en el barco, en Jonathan, son ni Dios ni amo. O sea, que es el santo y seña de los anarquistas. Los anarquistas han tenido históricamente dos santos y señas, que son ni Dios ni amo, y cuando los iban a fusilar o cuando los degollaban en la época de la propaganda por la acción o la Belle Époque francesa, o sea, al momento de que los van a matar, el santo y seña de ellos era viva la anarquía. O sea, era como diciendo yo me muero, pero la idea sigue viva, o sea, la idea transmuta en otros. Entonces las ejecuciones y los juicios se volvieron una cosa muy interesante y sobre todo en Francia muy renombrada, porque era una cosa mediática, o sea, porque eran unos discursos de incriminación a la autoridad, etc. Y muchas veces las páginas amarillas, de la prensa amarilla, se dieron beneficiadas de eso, porque claro, unos discursos totalmente sediciosos. Y los que compraban, pues la prensa amarilla, pues era gente de los bajos fondos que quería leer eso. Entonces era la crónica roja de la época. Entonces, todo este tipo de discursos y todo eso empezó a calar mucho en la gente. Y Julio Verne no fue ajeno a ello. Entonces Julio Verne, cuando escribe esta novela, se emparenta totalmente con el pensamiento libertario, digamos, lo que podemos encasillarlo como, si es no anarquista, una persona que sí tuvo una serie de inclinaciones con el pensamiento libertario. Voy a leer una frase del capitán del Nautilus que dice: yo no soy lo que llamáis un hombre, no obedezco a sus reglas, y os recomiendo que jamás volváis a invocarlas delante de mí. Entonces después dice, el mar es todo, cubre 7/10 partes del globo terráqueo, sus aguas son puras y sanas, es el inmenso desierto en que jamás el hombre está solo, porque siente estremecer la vida a su alrededor. El mar no pertenece a los déspotas, en su superficie todavía pueden ejercer sus inocuos, en la superficie todavía pueden ejercer sus inocuos derechos, batires, devorarse y desatarse todos los horrores terrestres, pero a 30 pies bajo su nivel, su poderío cesa, sus influencias se extinguen y su potencia desaparece. Aquí solo está la independencia, aquí no reconozco amos, aquí soy libre. Entonces, como podemos ver es... Vamos, compañeros. Bueno, entonces como digamos cosas de ciencia ficción, digamos lo que llaman clásicas. Después entramos con las 3 distopías mayores, aunque hay más. Son como, bueno, por ejemplo también está Cayocaína, está Nosotros, etc. Pero digamos lo que las 3 que la gente siempre identifica, bueno, salvo las nuevas que son una porquería, todas las sagas horribles, son, por ejemplo, vamos a hablar de una que es Un Mundo Feliz, que es escrita en 1932 y se centra en las ideas de la reproducción y el control social a través de la manipulación pre y postnatal. Esta distopía tiene cosas muy interesantes, bueno, nosotros la hemos leído creo que acá. Pero lo más interesante es que una revista que se llama Left Review Authors Take Side of, en inglés es malísimo, bueno, una revista de izquierda, donde los autores la Revolución Española, le preguntan a Huxley que si está a favor o en contra del gobierno republicano y tal.
y el fascismo de Franco. A lo que él responde: mi fidelidad está por supuesto con los anarquistas, porque el anarquismo me parece mucho más verosímil para liderar un deseable cambio social que tremendamente centralizado y dictatorial del comunismo. Y hay otra cosa muy interesante cuando él saca La nueva visita a un mundo feliz, que es la menos leída. Él se inspira en las ideas de Kropotkin, en La conquista del pan, que es un libro divino, y con esto empieza a hacer como unas pautas, dejar unas pequeñas como pistas hacia la construcción de un comunismo libertario. O sea, él sí ya podemos digámoslo que ya digámoslo, ya tiene una proyección, digámoslo, ideológica más fuerte, porque el tipo ya empieza a dar como una argumentación más fuerte. Fahrenheit 1451, bueno, es de Ray Bradbury. Es muy curioso porque, bueno, Ray Bradbury tiene un pasado desde Salem con Mary Bradbury, etc. A él él hace este tipo de respuestas a una entrevista. No creo en el gobierno, odio la política, estoy en contra y espero que alguna vez este otoño podamos destruir parte de nuestro gobierno y al siguiente año destruir aún más. Cuanto menos gobierno haya, más feliz seré. Todo lo que puedo hacer es enseñar a la gente a enamorarse. Mi consejo es haz lo que amas y ama lo que hagas. Así serás libre de todas las leyes y de toda la gravedad. Después sigue Orwell. Orwell es una persona súper interesante. Orwell llega como reportero de guerra. Sus textos anteriores no eran muy buenos, la verdad, a mí me parecen muy interesantes. Cuando él llega a España, a él está muy poco tiempo, lo hieren y le toca volverse, pero a él le cambia su posición política y empieza a trabajar con el PUM, que era el Partido Obrero de Unificación Marxista. Hay dos. Qué pena. No, sigue. Hay otra. Ya está secando. Él empieza a militar con el PUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que era una tendencia trotskista dentro de la Revolución Española. Mucha de la gente del PUM, después de la traición stalinista, termina vinculándose a la visión libertaria. ¿Por qué se traiciona la Revolución Española? Stalin manda a Molotov a negociar, porque ellos ven que si hay otro modelo de revolución social posible, pues se cae el modelo soviético con su nomenclatura y todas estas cuestiones. Entonces, digamos que un saboteo muy fuerte por parte de Rusia. Ejemplo, mandan barcos con oro los anarquistas y Rusia les devuelve armas fallidas. Entonces, eso se puede. Entonces puede empezar a darse cuenta de todo esto, los saboteos. Hay una cosa muy interesante, que es que la empresa que conocemos ahorita como Telefónica, esa empresa fue gestionada por la CNT, que era la Central Nacional de Trabajadores, que era el sindicato anarquista del que hablábamos antes. Esa empresa tuvo mayor productividad cuando la trabajaron los anarquistas que antes. Y a eso empiezan a atacar los fascistas y los comunistas hasta que finalmente lo sacan de Telefónica. Y hay otro caso muy curioso, había una empresa de telas, unos telares, no me acuerdo en qué parte de España, y cuando llegó el dueño otra vez apenas acaba la revolución, ve que la empresa está funcionando mejor. Y el tipo le pregunta al que era el capataz: bueno, ¿ustedes cómo hicieron? Entonces el tipo: no, acá llegaron los anarquistas y tal. Y Franco después indemnizó al dueño y mandó a destruir la fábrica. O sea, como que pues no puede servir así, y la mandó a destruir. Entonces Orwell, cuando llega, claro, él tiene una fuerte simpatía con el anarquismo. Digámoslo que es muy interesante, porque dentro del pensamiento anarquista siempre, digámoslo, al principio, como todos los socialistas, empezaron a ver como en la ciencia y en los avances tecnológicos una forma de redención para el hombre, para el ser humano, ¿no? La ciencia nos hará libres y pues la tecnología nos hará trabajar menos y todo esto. Pero ya después para caer en cuenta, y hay muchos debates sobre eso, y ahí Orwell, por ejemplo, está muy involucrado con los de la CNT, que empiezan a tener unos debates, digámoslo, sobre la ciencia y la tecnología. Y él, cuando llega a la revolución, pues después del disparo que le dieron, él escribe Homenaje a Cataluña, que es una exaltación de la CNT durante la Revolución Española. Y ahí empieza a escribir sus dos distopías, que son una que la han hecho pasar por Cuento para Niños, que es Rebelión en la Granja, que es claramente hablando del estalinismo, del trotskismo y demás. Y la otra, que es 1984, en la cual ya empieza a citar a ver como toda esta complejidad. Si en esas tres distopías de las que estoy hablando son nutridas de nosotros, sí se les puede notar un matiz más político por medio, ¿no? Y uno de los grandes aportes de Orwell es el de la neolengua. ¿Sí? La capacidad de por la neolengua empezar a gobernar, y pues el lenguaje, digámoslo, por decir algo, lo que pasa ahorita, digamos, en los diálogos de paz de las FARC, para legitimar a la insurgencia, se le trataba de bandoleros, de terroristas,
y ahora los que salen a manifestarse en la calle se les trata de vándalos y vagos. Entonces digamos lo que es la capacidad de manejar un discurso lingüístico que tiene la capacidad de generar un empoderamiento. Entonces bueno, Orwell siempre estuvo muy cercano a la cuestión libertaria, después de eso se reivindicó varias veces como un anarquista conservador, un término contradictorio un poco, pero él se afirmaba como tal. Y después empezamos a ver una cosa que a mí siempre me ha causado impresión, es que, bueno, y lo hice un texto también, pero es que una cosa, o sea, todos los anarquistas hemos leído a Philip K. Dick. Ahí yo creo que por consenso, hay por consenso, digámoslo, como dos novelas que siempre, dos relatos novelas que están siempre, que es Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, y obviamente Sueñan los androides con ovejas mecánicas, con ovejas eléctricas. Esas son como los dos referentes. Entonces ahí vemos como un emparentamiento de toda la cuestión cyberpunk con la idea anarquista del control, ¿no? Entonces, claro, los anarquistas hemos estado siempre obsesionados por el control social. Entonces decimos, claro, el control social tiene que centralizarse, digamos, mostrar una supuesta, o sea, respetar las supuestas diferencias, pero todo dentro de un matiz, digamos, eso es lo que llamaríamos una postura asimilacionista. Entonces, claro, usted puede ser, no sé, gay o puede ser sindicalista, pero si está en estas reglas que son las de nosotros. Entonces ahí empieza un discurso que yo puedo identificar desde el cyberpunk, que es la cuestión refractaria, y empieza la ética anarquista, digamos, esa ética anarquista viene con sujetos, por ejemplo, como Ravachol, que fue guillotinado, inclusive en Colombia hubo ravacholistas, y en Colombia hubo periódicos que llamaban Ravachol, y las primeras protestas artesanales, que quemaron una cárcel acá cerca a la estación de La Sabana, los tipos decían viva Ravachol, viva la anarquía, los obreros. Sale en el tiempo y salen varios relatos de eso. Y después podemos pasar por Serino de Giovanni, llamado idealista a la violencia, Sacco y Vanzetti. A Ravachol. A Ravachol. Sí, más explicación. Ravachol era Ravachol era un anarquista francés. En Francia hubo una época que llamaba la Belle Époque. En la Belle Époque empieza a salir un anarquismo muy, digamos, lo que pregonaba la propaganda por la acción. Es decir, o sea, había que desestabilizar la sociedad, y para desestabilizarla los anarquistas tenían ahí lo que llaman las máquinas del terror, que eran las bombas, y con eso lo que buscaban era desestabilizar el poder atacando personas, digámoslo, con cierto estatus y que tenían la capacidad de dar como ciertas políticas en los países. Entonces esto es la propaganda por la acción. Por ejemplo, hay asesinatos de reyes, de curas, etc. Y Ravachol fue un tipo que primero se dedicó a la expropiación. Entonces el primero era un trabajador golondrina, el tipo no tenía oficio, era cerrajero, era lo que le estuvieran dando. Y en una de esas el tipo dice, si vamos a trabajar por una miseria, pues hay un puto clérigo enterrado lleno de joyas, pues yo voy a abrir la tumba y me voy a robar las joyas. Cuando entra al cementerio a robar eso, lo va a coger el tipo que fue al cementerio y termina matándolo. Le roba las joyas y con eso se arma de las máquinas de terror con dinamita y empieza a hacer atentados, empieza a hacer bombazos a jueces, demás. A él lo cogen y lo condenan a la guillotina. Pero el pueblo se ha identificado por Ravachol, pues porque la gente dice, yo estoy mamá de trabajar por una miseria, entonces tengo que sublevarme. Y entonces ahí a Ravachol cuando lo matan es un juicio muy escandaloso, y cuando él muere es de los primeros que al santo y seña llegó a la anarquía. Entonces él le critica una canción que se llama La Ravachol, que es una canción francesa súper popular, y ahí empieza a desatarse toda la propaganda por la acción. Entonces después llega Casiero, que era otro, y al juez intendente que declaró la muerte, el asesinato de Ravachol, Casiero lo mata. Y entonces ya empezaban a hacer cosas, y por ejemplo hay cosas muy interesantes. El primer atraco en carros que se hacen en la historia lo hacen unos anarquistas franceses que eran de la banda Bonot. El primer robo científico lo hace Alexander Marius Jacob, que también era un anarquista francés. El tipo de cómo funcionan las vías férreas, y con base a eso el tipo puede hacer un mapa y empieza a ver cómo atracar las mansiones de los ricos. Entonces el tipo, y tenía un colectivo que se llamaba Los Trabajadores de la Noche, en el cual estaba la mamá de la compañera sentimental, y se dedicaban a robar. Y el primer robo que él hace es un prestamista que tenía a la mamá extorsionada. Él se disfraza de policía, entra a la compraventa, dice que se lo lleva preso, lo deja en el Palacio de Justicia de Francia en un sótano, y le roba toda la prendería. Y el tipo disfrazado de policía y todo, entonces digámoslo, y eso lo reparte, y con eso empiezan a financiar periódicos libertarios, presos, demás. Porque decían, claro, la revolución necesita dos caracteres, o sea, sujetos que hagan propaganda por la acción y que estén decididos a morir, en una cosa un poco nihilista. Y por otra parte, esos sujetos eran las más bondadosas, que daban plata para hacer periódicos, para hacer libros, para presos, para centros sociales, ateneos.
Entonces digamos lo que eso se vuelve como una épica anarquista. Entonces también está Severino de Giovanni, el cual escribió un libro, Osvaldo Bayer, que se llama El idealista de la violencia, que era un tipo que estuvo en la cantidad de atracos que usted quiera y lo único que tenía era una imprenta para sacar libros. El tipo la única plata que se quedaba era para sacar libros y el resto se las da al movimiento libertario. Entonces toda esta épica del individuo solitario que se revela y que de una u otra forma trata de contrarrestar el poder atacándolo, atacando sus bienes y atacando también a las personas visibles, se refleja un poco en el cyberpunk. Entonces digamos lo que es como la misma narrativa del sujeto que se siente aislado por la sociedad, una sociedad ultra controlada, ultra represiva, y que de una u otra manera es de los pocos que abre los ojos y de una manera empieza como esta épica del sujeto contra digámoslo, contra la sociedad. Ahora pasamos a otro señor que es muy interesante, que es Michael Moorcock. Él escribía fantasía, pero no la fantasía de Tolkien, de hecho su contradictor más asiduo. Él empieza a participar desde los 15 años, también tiene una banda que se llama Hank Wind, que no lo he escuchado. Él a los 15 años abandona el estudio porque se dedica de pleno a la ciencia ficción, a los fan kingdoms, y estos fan kingdoms se los empieza a mezclar con teoría libertaria, con teoría anarquista. Y él empieza a desarrollar... ¿Puedes repetir el nombre del...? Michael Moorcock. Él empieza a desarrollar como una especie de contraépica también eso, del sujeto solo contra la sociedad y demás, en la narrativa donde hay como dos visiones, ¿no? La del orden, como la cosa rígida, etc. Y la del caos, que la del caos es la hermosura, la locura, la libertad. Y desde ahí empieza a desarrollar como todos esos personajes. Bueno, aquí ya que me volví noche, como que marcaba las páginas. Estoy nervioso. El libro. Tranquilo, Marco, tranquilo. ¿Hacemos la parada? ¿Hacemos la parada? Sí, En el si momento en el que quieres, tú como digas. quieras. Respira, tómate tu tiempo. Va a seguir con... Michael Moorcock, que es el de Soy Leyenda. No. Es el de Jerry Cornelius. Es el increíble hombre menguante. No. Bueno, vamos a hablar de otros casos como específicamente de novela que tiene una visión libertaria. Está Hombres como Dioses de H.G. Wells, que es muy curioso porque H.G. Wells era comunista declarado. Y esa es una novela que se sale de toda su estructura y es una novela donde unos científicos se topan con un universo paralelo en donde ningún gobierno existe. Y entonces como que es muy curioso porque hay como unos niños ahí y lo que empieza a primar es la individualidad y la necesidad de tener un trato recíproco más allá de una regla o algo. Entonces es una novela como clave. También está El final de la noche de Frank Russell, que escribió en el año 44 y es un 48, es una nave espacial que trata cómo comunicarse con otro planeta, que es un planeta que es anarquista. Y entonces es muy chistoso porque es un comando así súper rígido, con unos controles, todo esto. Y después ellos al entrar en relación con este planeta, empiezan a romper toda esa estructura. Entonces empiezan a acercarse más como cuando empiezan a decodificar todo lo que ellos dicen, empiezan a acercarse mucho más como una expresión mucho más libre de organización y demás. La otra es, bueno, Tigre Tigre, que traduce también las estrellas de mi destino. Es por ejemplo la crítica a las corporaciones, a los conglomerados, ¿no? A los conglomerados económicos y todo eso como rivaliza con el gobierno y demás. Y pues también viene otra vez la épica del individuo, que es Will Foyler, que es una cuestión desde el acérrimo individual, pero o sea, hay un individualismo que no se pesa. Ahí vamos a retroceder otro poquito del anarquismo. Hay un anarquista que se llama Renzo Novatore, que el tipo habla de una teoría que se llama el individualismo consciente. Entonces el tipo dice, claro, los anarquistas somos individualistas en la medida de que nosotros creemos en el único. O sea, yo soy el motor de libertad. Pero ese individualismo te hay que juntar con otras personas, porque si no, no es individual. O sea, ¿cómo hago yo para reflejar mi individualismo si no estoy con nadie más? Y nosotros, por procesos de afinidades, vamos tratando de construir una especie de telaraña o una red para empezar a dialogar hacia construir nuestra propia sociedad o nuestra propia forma de existencia. Entonces, digamos lo que en este tipo de personajes se puede ver eso, o sea, como la necesidad del individuo, pero que también quiere desdoblar a. Y ya, ahorita hacemos la parada, la cerveza, la tómbola, por...
La idea es que yo no tenga solo un monólogo, sino que pues, también al final hagan intervenciones. Y bueno, entonces voy a seguir con de las que digámoslo también fue como muy militante en la cuestión libertaria, desde sus escritos, Úrsula K. Le Guin. Úrsula K. Le Guin. Bueno, los desposeídos, la cuestión del planeta Arres, que es como una especie de gente que hace una revolución social fallida y los destierran a otro planeta y empieza a construir una sociedad utópica. Y como después de este libro sacan otro derivado que se llama El día antes de la revolución. Ese ahorita lo editó Nórdica, que también es una historia que al principio sale en la revista Galaxy Science Fiction, y es Odo, que era la mujer que lideró una revolución que fundó una sociedad anarquista, que aparece en la novela Los Desposeídos. Entonces como la continuación de Desposeídos anarquista, y pues su cuestión desde el anarquismo y también ciertas cuestiones del feminismo era totalmente diciente en sus escritos, inclusive en el contexto de las tramas que hacía la literatura infantil. También trataba de romper una cosa muy interesante, que era la cosa de la moraleja. Úrsula K. Le Guin, que era la moraleja, y eso es súper interesante porque los cuentos infantiles siempre como que tratan de dejar la moraleja y como ese gajo judeocristiano ahí de que si te portas mal te pegan, si te portas mal te pegan. Úrsula K. Le Guin trató de romper eso desde K. Le Guin. Así. Ahora voy a pasar. Úrsula Le Guin, claro. Es que la K como su nombre. Sí, la K. Bueno, en los cómics pasa una cosa muy curiosa y digamos lo que hay como cuando Batman, la gente se empezó a aburrir de Batman porque Batman se volvió como un Uribe, un tipo paramilitar que le matan a un familiar y jura venganza eterna. Ya empieza a volverse muy arquetípico y los villanos también. Ahí entra un, entre comillas, villano que se llama Anarchy, o sea, anarquía. Y era como un sujeto que en principio está en contra del control. Primero salió en la revista Detective Comics en la 608 de noviembre de 1989. Y era un personaje como muy atípico porque, claro, el tipo estaba preocupado por los problemas medioambientales, estaba preocupado, por ejemplo, por el antiestatismo. Sí, era un tipo que estaba contra la represión, pero era el villano, ¿sí? Entonces, digamos lo que Batman lo persiguió. Además, este personaje no tuvo mucha trascendencia en la saga. Y después llegó otro guionista y lo volvió a otra cuestión que es como hablar, por ejemplo, del nacionalsocialismo, que es una aberración, que es el libertarianismo o el anarquía capital, el anarquismo capitalista. Entonces el tipo lo vuelve como una cuestión que es el anarquismo capitalista, es como la cuestión de que si nosotros queremos la mayor libertad posible, que haya la menor cantidad de gobierno, pero que haya libertad de mercado. Entonces es como el arquetipo del nacionalsocialismo, no es como mezclar dos cosas totalmente opuestas. Y entonces este personaje empieza a tener ese virus en los 90s y ya después de caer sale de la serie. También del cómic, también cuando empieza a pasar esto, empieza el cambio del Joker, que primero era el tipo de las burlas tontas, el típico que era recurrente como el que hace bullying en el colegio, pero no más. Y empieza a crearse un perfil muy psicológico, mucho más fuerte. Y ahí también empieza, digamos lo que es muy interesante porque digamos el que menos trasciende es como el más cooperativista, el comunismo anárquico, todo esto, cuestión muy, muy militante. Y el Joker es una visión más, si quieren, más nihilista, más desde el nihilismo ruso y entendido, digámoslo, los primeros nihilistas y populistas rusos fueron, digámoslo, como también muy cercanos a la idea libertaria. De hecho, hay un libro que se llama Los anarquistas de Bialystkov, que es de Ucrania, que es donde un pueblo que prácticamente casi todos eran nihilistas, anarco-nihilistas. Y es muy curioso porque cuando empiezan a hacer acciones subversivas y todo eso, ellos hablan de la necrología del compañero, desde la biografía, porque todos se quedan. La necrología del compañero tal, empezaron a contar todo lo que había hecho en su vida. Voló 3 puentes, expropió una fábrica para darle de comer a las familias, hizo una escuela, bla, y además que era así, o sea, un tipo volaba un puente y sacaba plata y hacía una escuela, o sea, una cosa que uno dice, estos manes eran totalmente innovables. Y entonces, bueno, ahí empieza a venir el Joker empieza a cambiar como toda esa faceta el tipo que hace bullying en el colegio, que es el tonto que siempre el otro corretea, y empieza a adquirir un perfil, digámoslo, psicológico mucho más fuerte, una trama psicológica mucho más intensa. Yo creo que
En Batman el Caballero de la Noche, digámoslo como que es la visión más anárquica del Joker, ¿no? O sea, como la increpación a la autoridad por la autoridad, digámoslo, una cuestión que yo llamaría de sabotaje cultural frente a la institución. Entonces, digámoslo que todo esto genera como una afinidad muy fuerte con el pensamiento libertario desde la posición en ese filme en particular. En el último filme, que es muy interesante, pero es un perfil más solipsista, yo creería, que libertario. El otro sí tiene mucho, por ejemplo, la vena de Emily Armand, que era narcoindividualista, o la vena del que hemos hablado tanto de Stirner. Es una cosa mucho más como esta sociedad pone reglas todo el tiempo, pero le importa un carajo lo que le pase a los demás. Entonces, frente a eso nace la insurrección del individuo, que es el Joker, ¿no? Ahí después entramos con otra persona, y es que es porque siempre, digamos que eso también rompe la visión de los malvados y los heroicos, ¿no? Entonces, como ese arquetipo se quiebra, y el Joker, que es el villano, se convierte en el antihéroe por excelencia y logra tener mucha más aceptación en la película que el mismo Batman. Eso es súper interesante. Y después seguimos con Alan Moore. Alan Moore sí es un tipo bastante complejo. Si leen Ángeles y Fósiles, si lo entienden, por favor, díganme. No logré descifrarlo. Pero Alan Moore hace varias cosas en cómic. Hace dos ucronías que son V, Vendetta y Watchman. Alan Moore. Alan Moore. ¿Ángeles y qué? Ángeles y Fósiles. Ángeles y Fósiles. Eso lo dicta La Felguera. Alan Moore también él después fue muy curioso porque era como a los 40 años, estaba todo frustrado con la vida. Se dedica a emborracharse, a ver como una cuba. Y el tipo, en vez de matarse como todos pensaban, el tipo dice, no, en una reunión de amigos dice, no, me voy a volver mago. Y todos, sí, y el más se fue a la reunión de la fiesta, él se fue caminando y empezó a adentrarse en la cosa del hermetismo, de la cábala, y se hace partícipe de la magia del caos. La magia del caos es una cosa muy también muy difícil de explicar, pero más o menos es como una magia sin bases, o sea, sin reglas firmes. Entonces la capacidad, digámoslo, ahí también trae la palabra ocultismo, ¿no? O sea, el ocultismo, que es lo que le sale de la tradición judeocristiana dentro de la filosofía, de la cultura y demás. Entonces eso también recoge la parte de la magia. Entonces no es la cosa simplemente de si va a hacer aparecer un conejo o le va a hacer hechicería, sino la cuestión también es una cuestión que yo diría que es muy heredera inclusive de situacionismo. Entonces Alan Moore él se reincorpora a esto, y ya cuando está metido en este cuento mete inclusive muchos subtextos como escondidos. En V de Vendetta está todo el tiempo plagado, o sea, está todo el tiempo como el mismo descifrado. Y Alan Moore hace, V de Vendetta, que es una cronía que hace en los 80s, mirando los 90s de Gran Bretaña, como un estado fascista, y empieza a ver que ves un personaje, digámoslo, un antihéroe, un villano noble por naturaleza, y empieza a desarrollar toda esta trama interna de también la cuestión, digámoslo, del único frente a una sociedad que no ve. Entonces esto viene también con un contexto histórico de cuando hacen el atentado al rey Enrique VI, creo que era, para que vuelvan otra vez los católicos y esto. Y Remember. Guy Fawkes. Guy Fawkes. El complot de la pólvora. El complot de la pólvora. Entonces es cuando llega el complot de la pólvora en 1604. El 5. El 5 de noviembre. Es el día del juego, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, y también es una cosa muy importante, por ejemplo, la cuestión de la máscara, inclusive que después, digámoslo, en términos de la situación cotidiana fue adaptada también como símbolo, porque la máscara refleja el anonimato, ¿no? O sea, la capacidad que detrás de eso haya muchos más. Y también esos muchos más también refleja como una multidimensionalidad de universos que se retratan en V de Vendetta. Watchman, por el otro lado, también es una cronía de los 80s. Bueno, es una cronía basada en los 40, más o menos 50s, y es como la burla al arquetípico superhéroe. Es súper interesante, además fue la primera novela gráfica que ganó un premio Hugo en el año 1988. Entonces, digamos lo que esas dos ucronías de Moore son súper interesantes desde el punto de vista, digámoslo, ácrata o libertario, tienen unos elementos muy fuertes y han sido reivindicadas también desde esta posición. Bueno, ahora ya que acabé, digámoslo, y también hay un juego de rol, se me olvidó decirles. Hay un juego de rol anarquista que se llama Fase de Eclipse. Lo hicieron en el año 2009 y es un juego de rol que juega como que la Tierra se acaba
y entonces como que tienen que lidiar como en diferentes estelas o planetas y demás, y juega entre lo utópico y lo distópico todo el tiempo. Entonces en ese se explora tanto el transhumanismo como la singularidad dentro del juego, y lo que se basa es como una especie de guerrilla anarquista que lucha contra la oligarquía corporativista. Es como los dos componentes ahí todo el tiempo. Ese juego lo desarrollan en Estados Unidos. Y ahora viene como la otra parte, y es como lo que creemos que es ciencia ficción se transmuta al mundo libertario. Acá estamos. En el año de 1894 hay un señor que se llama Martinal Bourdin. El tipo quiere volar el meridiano de Greenwich. La teoría del tipo es que es el meridiano cero, y que como era el meridiano que era el rector del mundo, que si volaba a ese punto de referencia, pues desestabilizaba la economía, los roles, todo. El tipo era un sensacional duro. Lastimosamente, Falla. sí, porque era como romper el punto de referencia a la civilización. El tipo, cuando va a hacer el atentado, se vuela y salen las tripas por todos lados y no logra hacer su teoría. Después, más adelante, vemos un personaje que es súper interesante, que todavía está preso, que es Ted Kaczynski. Ted Kaczynski, también conocido como el Luna Bomber. O sea, bueno, Netflix lo trató de demostrar como un psicótico que está falto de amor y cariño. El tipo pues, era una persona súper lúcida. El tipo lo que manifiesta es desde el neoludismo, que lo que él llama la sociedad tecnológica industrial ha deshumanizado a la gente. Entonces que ellos abogan por lo que llaman un futuro primitivo, es decir, acabar con la sociedad capitalista, consumista y demás, para volver a lo que llaman lo salvaje y estar más en el entorno natural del ser humano. Para hacer esto, el tipo empezó a hacer una serie de atentados a agencias de viaje, a institutos de nanotecnología, y el tipo lo único que pedía era que le publicaran un manifiesto que se llama el Manifiesto contra la... Bueno, se conoce como el Manifiesto Una Bomber también. Entonces el tipo lo que dice es eso, entonces dice que hay que acabar con la sociedad actual porque es una estructura de dominación, y que incluso hay que acabar con el izquierdismo porque el izquierdismo es la contraparte que se nutre de eso, o sea que es como un rifirrafe todo el tiempo. Digamos lo que después de él empiezan a haber una serie de movimientos insurreccionales desde el anarquismo, y se empiezan a juntar una cosa que llama la FAI, que es la Federación Anarquista Informal, o el FRI, que es el Frente Revolucionario Internacional. Dentro de esto hay una línea que es anarcoecologista, y ellos dicen, y anarcoludista o neoludista. Entonces ellos dicen, claro, hay un problema que es la sociedad tecnológica industrial y lo que está pasando con el medio ambiente y demás. Uno de los ejemplos más dicientes es un colectivo que estuvo primero en México, que se llama Individualidades Teniendo a los Salvajes, que tiene hasta nombre de un grupo de ciencia ficción. Es un grupo que nace en el año 2001 y se define como ecoextremista. Los tipos abren su rol, su set, poniéndole una bomba a un profesor de nanotecnología de la Universidad de Jalisco, por la cual el tipo pierde las manos. Y los tipos van a hacer una serie de atentados a todo lo que es la nanotecnología, porque ellos dicen que es el futuro que va a deshumanizar. Entonces es un poco, podríamos hacer el paralelo con Terminator, ¿no? Ellos el chip del bracito y todo eso. Entonces ellos lo que dicen, claro, acá hay un problema real, y es un problema que afectará a toda la humanidad. Pero en México. En México. Ahorita dicen que hay en Chile, y bueno, en Grecia también hay uno, y son células informales. Ellos se manejan desde una cosa que se llama la organización informal. Entonces son células de grupos de 3 o 4 que se reúnen para una acción en particular con afinidad, la hacen, la reivindican y se desaparecen. Entonces, por ejemplo, está eso, están por ejemplo los que volaron las líneas del tren de alta velocidad que iba de Francia a España. Sí. Eran también grupos que decían que claro, que eso deshumanizaba, que dañaba el medio ambiente, etc. Y también es una pugna, digámoslo, como... Por ejemplo, es una cuestión cuando uno identifica como las luchas que tienen, o sea, o las premisas que se leen en algunas novelas mentales de cyberpunk, digámoslo, contra las megacorporaciones, etc. Todo esto se refleja en la práctica en estas organizaciones insurreccionales. O sea, es como si hubiera una sincronía ahí. Sí, o sea, ellos dicen que la distopía ya está, o sea, que el futuro distópico ya está. Y es muy curioso porque hay muchísimos grupos así. Bueno, hay por ejemplo grupos en Filipinas, México, Chile, Argentina, Grecia, España, Italia, Francia, Japón. Entonces son como organizaciones que se cobijan bajo una consigna que saquen en un comunicado de 4 páginas y dan como una orden de eso.
atacar centros de nanotecnología, objetivos represivos, cárceles, atacar infraestructura, por ejemplo, que atente contra los refugiados, como centros de detención de gente que cruza, de migrantes ilegales, tienen como lo que ataque, por ejemplo, a animales, especies vivas, todo, tienen como eso y sacan ese comunicado. Y hay una serie de organizaciones que sacan su nombre y lo firman con las siglas al final de FAI o de FRI. Entonces, digamos lo que es una cosa que me impresiona mucho porque si es como la teoría, digamos, de todo esto de Terminator, todas esas cosas posapocalípticas, se ha reflejado, digamos, en grupos en un accionar ahora, digamos, que es gente que está diciendo que ya estamos viviendo eso. También está John Searle. John Searle es un filósofo. El tipo no trabaja, el tipo vive de una comunidad y la plata que tiene es de donar sangre. O sea, el tipo. Y se dedica a esto. Pero eso es ficción. No es verdad. No es verdad. ¿Pasa todo el tiempo de eso vive? Sí. Sí. ¿Con qué establece eso tan No, ahí sí toca preguntar. Y el tipo dice que va a construir hasta el lenguaje. O sea, el tipo aboga por un futuro primitivo, dice que el lenguaje es la primera estructura vertical de dominación y jerarquización y que por ende hay que construir todo el lenguaje. Está también, por ejemplo, Bob Black, que tiene un libro súper interesante que se llama La abolición del trabajo, y el tipo plantea que mejor dicho, la sociedad distópica empezó cuando empezó el trabajo y que hay que abolir el trabajo porque el trabajo es una forma de castigo y que hay que hacer el ejercicio creador libre. Entonces así podemos encontrar como varios ejercicios, digamos, desde la teoría y la práctica, que se emparentan con premisas claras de la ciencia ficción, ¿no? Más enmarcadas, por ejemplo, dentro de las distopías o el cyberpunk. Ahora, no sé, me gustaría que hicieran preguntas. Pues, yo quiero hacer una nota al pie. Hace poco me leí Mercaderes del Espacio, de Frederick Poole. La historia empieza con un personaje que es un ejecutivo de cuenta. O sea, el tipo es el clase más alta en la agencia de publicidad y le dicen, usted está encargado de la sección de vender Saturno. Le toca como sea el marketing de Saturno porque necesitamos que se venda ese plata como sea. Y el tipo pues aprecia su posición, el tipo no está endeudado, el tipo tiene una muy buena vida, etcétera. Pero la misma novia, ¿no? lo traiciona y básicamente después termina siendo un consumidor. Entonces termina por allá en Costa Rica, en una plantación, cosechando una especie de vegetal. Y el tema es que él conoce la célula consista. Los consistas son como esa célula que hace desestabilizar el sistema publicitario. O sea, los consistas son como los que hacen el complot, digamos, como contra esa corporación, contra la venta de todo el cuento. Y el tipo se entera es porque como que poco a poco se va escalando y le dicen, necesitamos a alguien que redacte buena publicidad. ¿Usted qué tal es para eso? Pues yo soy medio troncho. No, venga, redacte. Uy, no, esto man es pilo. No, toca ascenderlo. Y ahí se va dando cuenta que básicamente la novia quería que él viviera esa vida de consumidor endeudado para que entendiera, digamos, lo bueno que es su posición. Pero el tipo lo que hace más bien es como empezar a cuestionar todas las idas y venires de ese ejercicio de poder, digamos, dentro del tema de la publicidad. Entonces básicamente toda la obra se enmarca es como en el tema de la publicidad como forma de cubrir, ¿no? De tratar de maquillar digamos, lo siniestro o la olla podrida que está, digamos, por debajo en todos los sistemas, básicamente. No, hay una película que es súper interesante que es It's Alive, la de las gafas de los 80. Aunque la verdad yo que claro, sé que está basada en un cuento y yo leí el cuento, pero está basada muy poquito porque sí, es como que cogió dos ideas del cuento. Exacto. Pero es una película, por ejemplo, una crítica al consumo súper fuerte, ¿no? Y también, digámoslo, la cuestión de por qué consumir y desde dónde, ¿no? Yo tenía dos Ahora tenía dos preguntas. La primera, que tiene dentro de el texto de la ciencia ficción radical, que ¿qué es eso? Y la segunda, estaba pensando cuando nombré el cyberpunk. Y entonces, hay una cosa muy particular frente a lo de la anarquía y el cyberpunk, por ejemplo, y es que en Neuromante uno no sabe si Case, el protagonista, está en realidad en contra del sistema para abolirlo o está tratando de sobrevivir para integrarse a él. Y me parece que ahí hay como una apertura ideológica importante, porque como que una posible lectura del Neuromante es que Neuromante quiere cambiar el sistema, pero no para terminarlo y para acabarlo, sino para poderse integrar de otra manera ese sistema. Puede ser una lectura. Entonces, como que eso no sería tan anarquista, digamos así, porque de todas formas hay como también dentro de los 90s en el cyberpunk una duda por el outsider que no necesariamente acaba y propone, sino
que busca transformar para integrarse. Sí, pues, o sea, cuando hablaba del cyberpunk también era porque muchas de las premisas del cyberpunk, o sea, de eso, las megacorporaciones, entonces digámoslo como que es un discurso que se ha instalado de los libertarios hace muchos años, vamos a hablar desde los años 20, 30. Entonces, digámoslo que todas esas premisas del cyberpunk, del aislamiento individual, de la cuestión de las megacorporaciones, de este futuro casi que distópico, sí, siempre ha sido como una premisa de los libertarios. No digo que toda la literatura cyberpunk sea libertaria, no digo que, que la gente que escriba cyberpunk, la mayoría sean libertarios, pero sí digo que hay unas conexiones ahí y que, por ejemplo, lo que yo hablaba del relato del individuo rebelde, de esta épica, sí es muy dado dentro de la teoría y la práctica anarquista. Entonces no con eso quiero decir que el cyberpunk o que la ciencia ficción sea libertario. Lo que estoy tratando de analizar también son elementos que se pueden vincular desde una posición libertaria a este tipo de ejercicios de literatura. ¿Y la otra era? Lo de la ciencia ficción radical. Aunque Luis quiere... No, dale, lo de la ciencia ficción radical. No, la ciencia ficción radical es por un texto que se llama así, que fue el primer texto que yo leí vinculado de la ciencia ficción con el anarquismo. Ese texto yo lo edité por culpa del que me estaba bajando las planchas, quedó defectuoso, lo redujo y se comió como pedazos del texto. Y digamos lo que es por eso, y por ejemplo, digámoslo, el apelativo anarquista en inglés es radical, digamos, en la línea política cuando hablan de radical, están hablando de anarquistas. Entonces digamos lo que es el juego de palabras pues traducido al español. Yo iba a decir un par de cosas como, no, digamos, me gusta mucho la idea de pensar en el cyberpunk desde una perspectiva como libertaria, no solo porque el protagonista esté en contra del sistema, sino porque todos son víctimas del sistema. Entonces, si critican el sistema, si dicen como todos somos víctimas de un sistema corporativo, ya hay, no necesariamente está diciendo que sea anarquista, pero sí nos está poniendo como víctimas del control. Quería hablar de un libro que me leí hace poco, no es ciencia ficción, pero es interesante, se llama Materia Oscura, la historia cultural de la mierda, de Florian Werner, como se diga. Y lo relaciono un poco con John Searson, que es el que quiere que todos volvamos a ser primitivos y seamos como cavernícolas otra vez. Y es muy interesante porque él dice que el control comienza cuando tenemos que ocultar, cuando cagamos. Y cuando tenemos que vestirnos. ¿Por qué tenemos que ocultar nuestros olores? ¿Por qué tenemos que ocultar cómo nos vemos? ¿Y por qué tenemos que ocultar cuando cagamos? Y tener que hacer eso ya es una forma de control. Cuando un niño logra controlar su esfínter, es como el momento en el que somos controlados por ese otro, el ello, que controla nuestra forma, y no necesariamente es un sistema de control como el gobierno, sino que es nosotros mismos nos estamos controlando y nos estamos diciendo, uy, ¿por qué haces eso? Y entonces ya uno, uy, no, entonces ya no lo voy a hacer. Pero por eso me gusta mucho John Searson, porque es como desarmar todo y volvamos a ser primitivos. Y entonces ahí me surge una pregunta. ¿Será que las comunidades indígenas que todavía viven en la selva, digamos, si es que todavía existe, tienen un sistema de gobierno, o tienen un sistema, no de gobierno, pero tienen un sistema de vida o de organizarse que se parezca al anarquismo? Yo sé de un caso, no me acuerdo ahorita el nombre, en Bolivia sí había uno, pero no todas, digámoslo, por ejemplo, hay comunidades indígenas muy autoritarias, Sí, o sea, supremamente autoritarias, pero digamos lo que el ejercicio de una sociedad libre de Estado y de la manera más horizontal posible se da mucho. Por ejemplo, acá hay una cosa muy interesante que eran las rochelas. Las rochelas eran donde cuando las mujeres se divorciaban o se querían o no eran, digámoslo, éticamente y moralmente bien vistas, se iban para la selva, para la manigua, y también se iban los negros que se liberaban, los prófugos de la ley y demás, y a la vez eran enclaves piratas. Entonces era muy curioso porque los piratas cuando llegaban allá, sacaban el botín que sacaban, se colectivizaba. Okay. Y no había como una regla, y por eso es muy curioso, por ejemplo, cuando se empezaron a perseguir los españoles, eran súper inteligentes, entonces las mujeres, como ellos nunca han entrado a la manigua, entonces cogían y pasaban, se tapaban con unos velos y empezaban a echar azúcar así como en un sendero. Y claro, entraban los soldados españoles y llegaban con fiebre, y claro, los picados con bicho llegaban vueltos mierda, así con fiebre, toteados, sudando. Entonces decían que era brujería. Entonces le llamaban al cura, entonces le decían al cura, no, usted tiene que hablar con esa gente, ¿no? Y les decían porque además las que tenían la vocería eran las mujeres.
le decían, no, venga tal día, ellos sabían que era la subienda del río. Entonces, claro, cuando el tipo bañera el río se mecía de un lado para el otro, eso pues, llovía, entonces, claro, decían que era brujería. Entonces, una forma de autodefensa, digámoslo, aprovechando el entorno. Y era una sociedad que si bien no era anarquista, era de un carácter horizontal casi que total. O sea, se hacían asambleas, se reunían pequeños grupos por afinidades. Cuando llegaban los piratas se repartía el botín de forma igual, los piratas no podían mandar sobre la comunidad, sino que se integraban a la misma. Y es un ejercicio que se va acá muy interesante. Y así puede haber ejercicios replicados en la historia de muchas maneras. Comunidades en Groenlandia, hay comunidades también en las estepas rusas que se relacionan de forma así. Es decir, la necesidad de una autoridad central no siempre ha sido necesaria del ser humano. Lo que pasa es que es una cuestión que es como un cáncer, ha hecho metástasis en el ser humano. ¿Sí? Es la capacidad de que el ser humano no sea capaz de responsabilizarse sobre sí mismo, sino que de una u otra forma trate de delegar o trate de controlar. Pero no la capacidad de interactuar, digamos, la interacción es como... Sí, es la falta de autodisciplina, o sea, la falta de tener una soberanía sobre sí mismo. Entonces, digamos, eso es lo que ha fecundado los gobiernos, porque es que si uno ve si uno ve la historia de la autoridad, es una historia que pues está marcada por el designio de la gente que no hace. Entonces, digamos lo que esa falta de capacidad de nosotros es la que permite que haya este tipo de instituciones, porque uno dice que esto es absurdo. O sea, es absurdo que una gente que, por ejemplo, que yo no conozco, que nunca ha estado en mi comunidad, la gente le vota para que se haga reglas por mí. O sea, ellos nunca han venido acá, nunca han venido al barrio, nunca... Entonces empezó la autoorganización. Hubo un ejercicio muy interesante en la Revolución Española, ya cuando ya todo se iba a acabar. Federica Montseny y otros anarquistas se montan al gobierno, que era como una especie de contradicción, pero lo hicieron pues para tener como un peso político. Federica Montseny le escribía a las comunidades de unas comunidades que eran anarquistas, y era muy curioso porque eran anarcocolectivistas, que por ejemplo yo no soy tan cercano por ejemplo al neoluismo y todo eso, hay cosas que me gustan, sino que lo digo porque fue lo que es más similar a la ciencia ficción. Sí. Pero entonces, por ejemplo, en estas comunidades habían colectivistas y perfectamente habían individualistas. Todos los individualistas van por ahí replegados y venían a intercambiar productos y los venían a guardar. Pero estaban ahí en la comunidad, y Federica Montseny les escribió una carta diciendo que ellos no pueden colectivizar. O sea, que el gobierno maneja que no puede colectivizar, y los tipos les escriben: señora Montseny, si usted está en libertaria, venga acá, viva 6 meses con la comunidad y hacemos una asamblea para ver qué sigue la comunidad, pero usted nos va a mandar desde allá. Entonces, digamos lo que era la capacidad de los individuos de poder decir en primera persona, y es un ejercicio súper bello. Y bueno, y hay ejercicios así a través que también, por ejemplo, pueden ser, no sé si crónicos o distópicos o qué, pero son otro tipo de ejercicios de comunidad que siempre se han dado. O sea, yo creo que la relación entre amigos, digámoslo, también es una cosa que a veces no es una cuestión jerárquica, es una cuestión como de afinidades. O sea, son cosas mínimas. Con la familia quizás lo filial a veces no interesa tan jerárquico. Entonces son tipos de organización social que son válidos. Lo que pasa es que son tipos de organización social que nosotros nos las muestran como el desorden. Entonces, claro, si usted no tiene a alguien que lo gobierne es un desorden, yo le digo, pues qué más desorden que toda la plata que se roban estos manes. ¿Sí? Entonces es como también contraponer eso, y yo creo que eso también entraría dentro de la narrativa de la ciencia ficción. Se pueden dar ejemplos de cómo también la necesidad de otros tipos de organización, de otros tipos de comunidad, y quizás es el universo que juntan. A mí siempre me ha gustado la ciencia ficción, y quizás fue también por eso, porque era como una puerta abierta al infinito, ¿no? Como wow. Y yo creo que la libertad también es eso, una puerta abierta a experimentar con errores y con cosas malas y con cosas buenas. Pero pues no tiene que estar dispuesto a eso, no una norma moral que preestablezca frente a mi conciencia, frente a lo que yo soy como individuo. Y eso yo me junto con los demás, y yo creo que con los demás se construye. O sea, la capacidad, por ejemplo, de tener un espacio donde todos construyamos es vital para cualquier proceso, me parece a mí. Pero eso no le conviene tampoco a las entidades de arriba. Claro. No les conviene, porque si hay una comunidad que está haciendo cosas buenas, venga para acá. Eso la absorbe, la entidad de arriba la absorbe. Y ahora, si uno pertenece a un territorio, esa entidad de arriba tiene que controlar todas las cosas que hacen los que integramos ese territorio. A ver, yo entendí eso, como tú ahora empezaste en lo de ciencia ficción, en el movimiento libertario, el pensamiento libertario, que es de autoformarse. Yo estoy convencida de eso, que uno se puede autoformar. Pero ya cuando uno llega a extremos, por ejemplo, de matar, de bombear y de todas las cosas, ahí pierde su esencia.
para mí. Sí, digamos lo que, o sea, yo ponía los ejemplos no es porque sean los únicos, sino porque creo que eran como los más próximos o los más similares a ciertas cosas. Igual yo creo que, y el ejercicio de la autoformación también es un ejercicio colectivo, o sea, la cuestión es cómo se cambia esa dinámica pedagógica. Por ejemplo, Ferrer y Guarda con la escuela racional y moderna lo logra hacer. Entonces, ¿cómo uno cambia ese ejercicio de dominación desde el conocimiento? Es que nada más la palabra alumno significa falta de luz, o sea, eso es como tratar uno de bruto. Entonces, esos ejemplos que puse no son los únicos, digamos, una tradición muy rica del arte, la cultura, el cine. Lo que pasa es que, digamos, la estigmatización de la idea anarquista se ha pasado con las bombas, porque yo creo que las bombas pararon en algún momento, y es que ha pasado con todo, es que la gente ahorita piensa que cuando hizo la Revolución Francesa, Robespierre se sentó a tomar tinto. Y hablaba con el otro, no, es que yo estoy en desacuerdo con usted, porque no, muchachos, venga, más bien no, entonces juguemos unas cartas y hablemos en 2 horas, no. O sea, desafortunadamente, una sociedad como esta engendra ese tipo de contradicciones que terminan resolviéndose de una forma violenta, no solamente física, porque es una violencia verbal, estética. Digamos lo que, por ejemplo, esas violencias se ven muy reflejadas en las distopías, ¿no? Las cuestiones estéticas, verbales, culturales, ese tipo de violencia, la masificación es una cosa violenta, o sea, hay varios tipos de violencia, porque nosotros tenemos como violencia el acto de agredir físicamente, y hay otros tipos de violencia que todo el tiempo nos está, la violencia económica, o sea, todo el tiempo eso está suscitado, y eso, por ejemplo, dentro de las distopías es muy claro. Dentro de las distopías se toca todo ese tipo de tópicos. Y eso da para él porque, mira, yo no soy literato, pero le hago para la literatura por los laditos. Yo fui docente de lengua muchos años y ahora soy autodidacta en literatura. Sí la he estudiado en cursos y esto quiero seguir haciendo, pero a mí me interesa mucho la literatura infantil, como mi mamá me enseñaba. Pero esto del anarquismo, todos en un momento somos anarquistas, todos en un momento somos anarquistas, estamos en contra de todas las leyes que nos impongan, es que eso es una cosa natural, pero que uno vaya a remeter contra esa fuerza que lo ciña a uno, ahí termina tu vida. Que uno desafortunadamente se calla o acepta tácitamente esas cosas. Uno es anarquista, no voto, o no es un bueno, cualquier cosa, o ese viejo no me gusta, o ese es un ladrón, o ese porque todos son ladrones, y no llegan sino a robar, porque no hacen nada por el pueblo, sino a robar. Pero entonces, yo voy y le digo a un político eso, pruébemelo, que yo le robé al país. Los de Reficar todas le están probando. Sí. Pero es donde entran los ejemplos en los que sí ha sucedido y sí ha funcionado. Sí. Pero tiene que ser la persona muy avanzada, con mucho conocimiento y que esté metida en el medio. Pero llega una persona a meterse en el medio, termina haciendo lo mismo. Igual no es necesario llegar hasta esas instancias para poder hablar de anarquismo. Es decir, el anarquismo también tiene unos niveles subjetivos importantes, ¿no? O sea, dentro del individuo hay construcciones como de pensamiento que responden a ideas libertarias, a ideas anarquistas, y eso también es válido. Es decir, claro, que ese individuo no pueda llegar en un momento a golpearse y a tener una confrontación directa contra ese sistema contra el que pelea, no quiere decir que no haya anarquismo ahí aún. No, lo sigue habiendo. Y la escritura es una manera de hacerlo. Hay una cosa súper interesante, ya que estamos hablando de eso, de formas de organización y todo eso. Hay un principio que es muy interesante, que es de Burroughs, que es la interzona. O sea, hay un libro que se llama La interzona anarquista del colectivo de trabajadores culturales de la Felguera. Y es como pasar ese contexto a un contexto político, o sea, como toda esa teoría literaria de Burroughs se pasa a una acción política desde lo cultural. Es súper interesante y es que fenómenos, o sea, yo siempre pongo el ejemplo, ya creo que todos los ciencia ficciones lo saben, el del clinamen de Lucrecio. El clinamen de Lucrecio es que los átomos en teoría van girando en un mismo sentido. Y de repente sale un átomo y empieza a girar en contraposición y empieza a generar materia. Digamos lo que es un ejercicio que todavía no se sabe por qué pasa, no es descifrado, pero pues es un ejercicio, digámoslo, desde la física anárquico, digamos. Las teorías del caos, o sea, hay una serie de elementos, digámoslo, también desde la ciencia, la entropía, digamos. O sea, son cosas que son científicamente, que también va a decir como un pensar, lo rizomático, digámoslo, también tiene que ver con eso. Sí. Entonces, digámoslo, eso también son formas, digámoslo, de interpretación de la cuestión
libertaria. Es que con la palabra caos pasa lo mismo que con la palabra monstruo. O sea, la palabra monstruo viene de monstrum en latín, que es algo maravilloso, y terminó pasando a ser algo mal formado. Entonces, digamos lo que yo pienso en un principio, que el caos también es como un orden vector, ¿no? O sea, así parezca contradictorio es la capacidad también de construcción, porque es lo que permite eso. Es que yo creo que el caos puede ser una de las máximas expresiones del orden, así parezca contradictorio, porque es el principio precursor y creador. O sea. Pero fíjate que siempre en las organizaciones anarquistas y contrapolíticas y lo que sea, surge un líder. Y ese líder viene corrompiendo. Sí. Puede pasar mucho, ha pasado. Pero mira que, o sea, Viene a corromperse el mismo poder corromper que está arriba y viene a corromper sí. y saca ventaja. Yo estaba pensando como en nuestra relación con los animales y con la naturaleza. Si pensáramos como en desarmar todas las leyes sociales y pensáramos que tal vez la mejor forma de interactuar es no tener esas reglas y ser como los animales, como John Searson diría, y no tener, simplemente somos animales, perderíamos las cosas que creemos, que consideramos buenas de la civilización. Por ejemplo, no tener que pelear para conseguir comida, no tener que sufrir porque tenemos medicina, ese tipo de cosas. Entonces, se me ocurre otra pregunta, y es como, ¿es posible tener una sociedad que sea realmente libertaria, que no tenga esas cosas buenas que nos da la civilización? Porque finalmente nosotros ejercemos nuestro poder sobre la naturaleza. O sea que cualquier cosa, cualquier tipo de utopía que nosotros nos imaginemos debe tener que incluir que nosotros suframos como sufríamos antes de inventarnos la civilización, y que tenemos que aceptar ese tipo de, por ejemplo, ese tipo de sufrimiento, porque o si no vamos a tener que ejercer nuestro poder y nuestras reglas sobre los animales, sobre las enfermedades y sobre el clima. Hay varias cosas. Por ejemplo, en Grecia hay un barrio que se llama Exarchia, que es un barrio anarquista. De hecho, ahorita lo están desalojando. Y es muy curioso porque es un barrio, casi todas las casas son ocupadas. Por ejemplo, tienen un centro médico autogestionado, que eso, o sea, tienen huertos, tienen todo, y son casi que autosostenibles ellos. La policía lo que empezó a hacer fue, cuando llegaban los inmigrantes ilegales, claro, como gente que llegan en una precarización súper brutal, pues los mandaba para allá para que paran a hacer traficheo con drogas. Y así el barrio irse dañando y todo eso. Inclusive los anarquistas tuvieron peleas con la mafia, así brutales, sacándolos del barrio. Pero por ejemplo hay escuelas, hay teatros, hay bares, y todo funciona como una dinámica de lo libertario, que es muy interesante. Y ahí hay como varias posiciones. Digamos, hay personas que son totalmente ligadas al neoludismo, que pues tienes una casa desocupada y viven prácticamente de lo que caiga, pero otras gentes que hacen procesos de autosustentación, pues. Ahí hay una cosa, y yo siempre, es como una cosa muy personal también, y es que yo creo que digamos, desde el punto de vista, por ejemplo, esto con los animales y todos nosotros quedamos en un error, porque nosotros humanizamos a los animales. O sea, humanizamos nuestra relación con el animal, viendo como si el animal fuera un humano. O sea, no digo que el animal sea mejor o peor, pero digo que es distinto. Entonces a veces todo esto cae es como o sea, reclamando cosas que yo reclamo a nombre de, cuando un animal pues tiene otro nivel de vida, otros patrones de conducta, otro animal, porque nosotros también somos animales. Sí, entonces yo creo que a veces eso es un terreno complicado, pues que genera un debate grandísimo, que no le digan, pero es un terreno que tiene muchas discusiones, ¿no? Y digamos lo que el anarquismo, lo interesante que tiene es que, no sé, por ejemplo, es muy bacano porque los artistas al principio no definen como ideología, sino como idea. O sea, la cuestión de la idea, hablan de la idea. Y la idea era una cosa muy bacana porque la idea era un multiverso, o sea, la idea era donde cabía una cantidad de cosas aglutinadas con la cocina de la libertad, la solidaridad y la equidad. ¿Sí? Entonces era como que la equidad es algo distinto a la igualdad. Entonces, digamos lo que eso conjugaba una serie de razones sociales para el cambio. Y es súper interesante a mi forma de ver y de entender el anarquismo. Yo mucho tiempo me denominé anarquista como tal, o sea, cuando milité en organizaciones anarquistas, etcétera, etcétera. Y ahorita yo creo que a mí la palabra me queda grande, o sea, porque cada vez que leo se me hace una cosa tan impresionante que yo digo, no, marico, o sea, eso es de coger con pinzas, o sea, o sea, nosotros en este momento no somos capaces de hacerlo, porque es que tenemos interiorizadas cosas, ¿no? Es que ya somos casi cyborgs, o sea, no se despierte, lo primero que mira es el celular.
En serio, uno se quiere estar fuera del sistema, pero después se para y va al baño a orinar y suelta el agua y ya está. Sí, Ya está pagando los servicios. Entonces, digamos, ahí viene, por ejemplo, hay un discurso más distópico, que por ejemplo ahorita se plantea mucho, que es como la muerte voluntaria, o sea, como ¿Eutanasia? no, del suicidio, o sea, porque claro, entonces una teoría dentro del anarquismo que dice, claro, la concepción de la vida es una concepción abraica monoteísta, pero no la vida como un proceso de construcción, o sea, yo construyo hasta cierto punto y digo, bueno, chao, me voy, o sea, porque el aferrarse a la vida por aferrarse se entiende también como un acto egoísta, sí, porque a veces uno se aferra a la vida por aferrarse a algo. Entonces, del ejercicio libertario se ve eso también, y esta misma gente, pues, que yo me siento identificado, aboga por la no reproducción. O sea, porque es que, claro, cuando usted primero llega a la muerte voluntaria, cuando llega a cumplir sus metas, tiene primero la capacidad de dejar de ser mano de obra. Y al no reproducirse, pues no reproduce dinámica, se alimenta la mano de obra del sistema. Entonces, digamos lo que eso a gran escala, a gran tiempo va a tener un impacto social. O sea, claro, porque de hecho hay unas novelas de ciencia ficción, no me acuerdo, una serie que trata sobre eso de suicidios masivos, que la gente se empieza a suicidar y que hacen como una especie de policía para que la gente no se suicide. Claro, porque está afectando pues todo el orden establecido, porque no hay quien produzca ni quien consuma. Entonces, digamos lo que ahorita se está manejando como mucha discusión dentro del ambiente libertario, que eso encaja totalmente en la distopía, o sea, decir, esto no va a cambiar, la única forma es vivir plenamente hasta que uno quiera y apague y nos vamos a dejar de producir. A menos que uno vaya a una ecoaldea, Eso te iba a fundar hablar de unas las ecoaldeas ecoaldeas, donde que sean aquí totalmente había en autosostenibles. Ajá. Oye. En el Huila Villa, pero hace como unos 10 años, unos holandeses y alemanes y nacían ahí los chiquitines y todo era basado en lo que Producido por ellos. cultivaban y la droga también era de las plantas, las hierbas y todo. Toda esta gente hasta que llegó pues obviamente la guerrilla y les dio ciertos días para salir de eso y hay muchos chicos que ya crecieron y ahora llegaron otra vez a Colombia como a hablar de sus experiencias y que ellos nacieron allá con partos naturales súper lindos y muy hippie, muy alejados de todo y se vinieron de Europa fue para eso, que vivían que totalmente alejados de las comunidades, de todo, o sea, no eran ni colombianos O sea, ni el eran único problema nada. es que tienen que pagar impuestos, ¿no? Sí. Porque tienen un lote. Eso era lo tienen que un terreno. nunca, sí, porque ellos sí compraron el terreno. O esta ciudad. Y ¿cómo lo se llama? cultivan. Cristiania, Creo que de ahorita Dinamarca. ya Sí, ahorita todavía sí. hay algunas. Ahorita ya están otra vez surgiendo las ecoaldeas. En Holanda también hay unas que son hechas con containers que estaban botando. Hicieron una ocupación gigante con containers, que es casi como decir, no sé, como 10 manzanas. Y tienen un lago y cultivan y todo esto. Hay una banda de punk que se llamaba The Crash. Los tipos también eran una comuna, todavía dos de ellos viven ahí. Y ellos, por ejemplo, o sea, tenían su propio estudio de grabación, o sea, producían lo que consumían ahí. Y los tipos vivieron, o sea, de los 70 hasta acá siguen viviendo ahí. Y son proyectos, digámoslo, como de autosostenimiento y todo eso. Y claro, todos esos proyectos, es que el problema es que es una sociedad que no permite bordes. Entonces, en el momento en que no hay bordes, ¿cómo salir? ¿No? Entonces, es cuando se plantea la cuestión de lo refractario, ¿no? Entonces, como que la luz golpea, pero no entra. Entonces, digamos que eso es como una teoría que se ve en el anarquismo, que también se puede ver como en la ciencia ficción de ciertos sujetos en las distopías, en los cyberpunk, ¿no? Es la cuestión como la refractariedad en el discurso del sujeto. También hay otro grupo que yo conozco que se llama. Mariápolis Alegría. Hay un grupo aquí que se llama en Zipaquirá que se llama Mariápolis Alegría. Y es un grupo también así cerrado, que todos los que entran trabajan por la comunidad, pero sí, de todas maneras, sí están los que hacen el oficio, los que van creciendo, los de arriba, los de arriba, Sí, y sí, hay se una institución de poder. encierran. Sí, de todas maneras hay poder, pero entonces tú ya no puedes salir de ahí, y se llama Mariápolis Alegría, que es Zipaquirá. Pero fíjate que en esa Grande. comunidad tiene que haber un líder. Y ese líder establece escalas. Y lo que hablan ahí es que María es como la creadora de todo y tiene que ver Wow. con María. Ahí simplemente hablar de uno de los líderes. Y es una cosa que existe aquí en Zipaquirá. Yo iba allá y todo esto. Wow. Es una cosa rara. No, pero hablando solo de los María líderes, Pureza yo quería retomar el texto de Úrsula Le Guin sobre el día después de la revolución. Porque básicamente ella, el protagonista, está justamente diciendo, es un anarquista, pero que de cierta manera le han dado una especie de poder simbólico sobre la revolución y la tienen como una especie
no de líder, pero sí de... Sí, porque ella ya está jubilada. Está jubilada. Ella está jubilada y nada más, Pero la lo que más figura. la raya a ella es que ella es la única con cuarto propio, güey. Exacto. Y ella dice, si yo propuse esto y soy la única que tiene propiedad privada, no tiene Como sentido. que la gran pregunta que hace Úrsula Le Guin ahí es justamente esa, es cómo puede funcionar la anarquía en el momento en el que pareciera que ella al final termina teniendo un cuarto propio, digamos así. Entonces, la reflexión que hace sobre esa revolución es justamente hasta dónde funciona esa anarquía y cuál es su papel dentro de lo social, y si ya cumplió el papel, que es un poco lo que decía Marco, ¿se retira de lo social o qué es lo que hace? Es decir, es una pregunta. Hay una diferencia ahí, porque es que yo sí creo que hay gente que tiene aptitudes más para unas cosas que para otras, y eso es indudable. Por ejemplo, yo soy una bestia para pintar, y pues si alguien pinta bien, yo me puedo complementar pues, editando, digámoslo. O sea, o por ejemplo hay gente que tiene una capacidad oratoria mejor que otra, o de análisis de discurso, digámoslo, que eso dentro de la idea libertaria no se desconoce. O sea, lo que se desconoce es o sea, el liderazgo establecido. O sea, que alguien sea el caudillo, que alguien sea el jefe. O sea, claro que hay gente que en ciertos lados tiene mucho más activismo, más movilidad o más practicidad, pero no por eso tiene que tener más privilegios, digámoslo. Esos caudillos se vuelven tiranos. Sí, y es que en el libro de Úrsula hay una cosa que me parece muy linda, y es que ella identifica el momento como un momento de transición. Por eso, de hecho, es el día antes de la revolución, se lo corregía, ahora se lo corrijo acá. Todo el mundo. Todo el mundo, carajo, es antes. Porque precisamente la revolución es mañana. Y ella plantea esta gente que está a mi alrededor se educó ya de una forma diferente que permite la revolución. Yo planteé las ideas, pero no estoy ahí. Estos que nacieron en esta nueva generación son los que van a realmente vivirla, porque ya se desprendieron de todas esas taras con las que yo llegué acá. Aun cuando yo haya planteado absolutamente toda la idea, los que realmente las pueden llevar a cabo no soy yo, sino son ellos. Y a mí esta idea de la transición me parece supremamente poderosa en ese libro, mirándolo con ella. Y de todas formas ella dice, sí, o sea, yo tengo este privilegio, tengo el cuarto, pero ¿será que me lo dan solo porque yo soy la líder, o será porque me lo dan porque ya soy una viejita que acaba de tener una apoplejía y igual lo necesita para estar cómoda? Y lo va replanteando, pero realmente a mí de ese me parece muy interesante esta idea de la transición. Ya está. Ahora, esas comunidades que tú dices, como la griega, que están produciendo dentro de la comunidad, que son autosuficientes y todo, eso no le conviene al gobierno, porque se van resultando nuevas células, y eso es anarquismo para ellos, y eso es rebelión. Hay otra cosa súper interesante y que creo que también se puede aplicar a los terrenos de la ciencia ficción, que es el neonomadismo. Digámoslo, dentro de bastantes libertades, sobre todo en la tendencia anarco, los trabajadores golondrina. Muchos anarquistas eran trabajadores golondrinas, se quedan de lugar en lugar vendiendo cosas o trabajando en lo que fuera o haciendo lo que fuera. Acá hay una cosa muy interesante que es el juicio a Colombo y García, que son dos anarquistas que son trabajadores golondrina españoles, y los detienen y los tipos les dicen, bueno, ¿ustedes qué hacen? Y nosotros no, vamos de pueblo en pueblo vendiendo agujas. Entonces, ¿en serio? Sí, ¿por qué? Porque no queremos tener propiedad, por esto y lo otro. Y empiezan a echar todo un discurso, o sea, el acta, increpando a la autoridad, y ellos los expulsan efectivamente del país. Entonces, digamos, lo que ahorita se está retomando, sobre todo con el movimiento Ocupa y todo esto, es gente que va como de un lugar a otro, evitando efectivamente tener propiedades, tener cosas, y como tratando de solo ir por lo justo, o sea, como conseguirse, no sé, limpiando vidrios un día, y después ya para otra ciudad, y hace lo mismo, y va así como por todo lado. Pero como tratando de no tener raíz en ningún lado, no pegarse en ningún sitio. Eso ahorita hacen muchos chicos. Yo intenté hacer eso. No funcionó. Haciendo eso. Yo quería ir desde Bogotá hasta Buenos Aires vendiendo cuentos metidos en panes. Yo me fui en bicicleta con un amigo, con un hornito chiquito que se llamaba el ornitorrinco. Y en realidad no lo logré porque me cansé de intentar vender pan. Como que no podía venderlo, como que pasaban días y no podía vender un pan. Era como, no puedo. Entonces es como otra vez sentía que estaba trabajando. Como sentía, o sea, estuve mes y medio, llegué a Mocoa. Montando en bici, no utilicé hoteles, nos quedábamos en carpas, incluso cuando estábamos en una ciudad nos quedábamos en la calle, pero poníamos la carpa.
pero lo que comencé a sentir era que igual estaba trabajando, igual tenía que conseguir para poder comer, como que al final comencé fue comerme el pan. Entonces no fui feliz haciendo eso, pero lo intenté. Que hay una cosa muy bonita, perdón, Sí, retomando a chicos, Úrsula que Le han Guin, hecho eso. y es justamente que cuando ella plantea su bonito. modelo de anarquismo, ella plantea que es una cuestión en la que hay que trabajar mucho, en la que hay que sufrir mucho, y que no es simplemente una cuestión fácil, no es una salida sencilla. Y siempre que ella planteaba modelos que tienden hacia el anarquismo, siempre llegaba a soluciones así. En el relato ella planteaba una sociedad que había funcionado muchos años a través de el intercambio de la tradición oral. Y pues por eso se llama relato, porque básicamente todo el planeta funcionaba así. Pero todo ese libro trata justamente como de cómo estos sistemas requieren la energía productora de las personas para que sigan andando o si no se acaban. ¿Sí? Y es como es estar viajando y bueno, se acabó el pan, se tocó volverse, se acaba la revolución, ¿no? Hay que sí, Mañana. mañana se acaba la revolución. Es más, Ted Kaczynski, es una Homer, una vez conocí, bueno, yo edité el libro de Ted Kaczynski en el 2002, que fue de los primeros libros que edité con un amigo que estaba loco, o sea, en verdad le llamo loco Julio de cariño. De hecho, él tiene una finca en La Matanza, Santander, que nosotros le decimos en España el 36, toda la tiene. Y el tipo es muy curioso porque el tipo sacó este manifiesto de una Homer y fue a regalárselo a desplazados, a catequizándolos. Y logró que unas familias de desplazados se fueran a ir con él. Y yo, oiga, de loco Julio, ¿qué fue con los desplazados? Me decía, ese Santander, no, mano, esos hijueputas son más capitalistas que cualquiera. Esos llegaron a tumbar el monte para sacar plata y él lo sacó con un naranjero a tiros. Él vive ahora vive solo con la compañera allá. Y el tipo, por ejemplo, él vive de conejos. Hace reproducirse conejos y como frutos de temporada y eso, paneles solares. El tipo le metió a infraestructura, pero pues dice, marica, es que la gente tiene chip metido, o sea, es que el problema no es que... Entonces, por ejemplo, hay una cosa muy bacana del anarquismo, que es la cuestión de la lucha de clases. El anarquismo difiere del marxismo, diciendo, el marxismo dice que la lucha de clases es una cosa economicista, ¿sí? Que es los de arriba con plata y los de abajo sin plata. El anarquismo lo plantea como una cuestión entre dominantes y dominados. Entonces, digamos lo que esa es la cosa, porque dice, o sea, si usted no tiene plata, pero igual se compra un plasma así de grande, pues no va a tener conciencia de plata, conciencia de clase, porque hace siendo parte de los, o sea, va a seguir los estímulos de los dominantes. Y hay como un paralelo muy fuerte, pero entonces este loco Julio era un personaje brillante. Entonces cuando sacó este texto de Ted Kaczynski, yo lo leí y había dos cosas que me gustan mucho. Una parábola, que la llaman así, que llama el buque de los necios, que es un buque donde van varias personas, y entonces hay uno de los marineros dice que es gay, y entonces sí, eres gay, no, que el otro no, pero es que a mí se me quemó no sé qué, y todos empiezan a pelear por lo suyo y el barco se empieza a hundir, hasta que finalmente el barco se hunde porque todo el mundo peleó por lo suyo, pero nadie se preocupó por el barco. Y así termina todo esto. Hay como una especie de alegoría que él hace y él dice, claro, es que el capitalismo es una fuerza moral, es decir, él lo plantea más o menos como una fuerza voluble que ante un golpe retrocede, pero es elástica, o sea, vuelve y lo succiona. Entonces, por ejemplo, es cuando se habla del no asimilacionismo, es decir, porque digámoslo, el capital puede absorber muchas feministas, muchas obreristas, va a absorber la diferencia, pero no puede absorber la divergencia. O sea, cuando entra la divergencia entra una tensión. Entonces, lo que plantea es generar estos puntos de tensión, estos focos de tensión. Oye, es que miren, a los muchachos, a los jóvenes de hoy en día, se les vende la idea que apenas terminen la universidad tienen que tener casa, carro y beca. Les venden esa idea, que ya como tiene un título universitario, casa, carro y beca. Aquí solamente hay uno con beca. Casa, viajes, porque si le preguntas a un universitario, bueno, ¿y cuál es su proyección en 5 años? Estar viajando, tener casa, tener carro y dinero. No, lo que pasa es que yo quería como hacer, hay una visión que tiene Frederick Jameson sobre la ciencia ficción que es bien interesante, y es que define la ciencia ficción como una especie de forma simbólica de completar el deseo. Es decir, para él mucho de la ciencia ficción tiene que ver con una especie de solución simbólica al deseo. Entonces, cuando él analiza la utopía y desde Tomás Moro un poco hacia adelante, hacia
al menos hasta las utopías comunistas, dice, el autor de la utopía encuentra un problema en volver real su deseo de salir del sistema, por ejemplo. Entonces se va en bicicleta hasta Mocoa y no puede salir del sistema, y como no puede salir del sistema realmente, Se vuelve a él. lo refleja, es que hay una palabra del psicoanálisis que ya se me olvidó, sublima, gracias. Lo sublima a través de una escritura de ciencia ficción en donde es posible salir del sistema. Entonces, a mí eso me parece... Domingo tenemos el gusano. Claro, entonces a mí me parece re interesante eso. Entonces, el asunto tiene que ver con que Frederick Jameson como que entiende cierto discurso de la ciencia ficción como una solución simbólica de un deseo político, ¿sí? Entonces, a mí lo que me gusta de la ciencia ficción anarquista que estás proponiendo también tiene que ver con no solamente si eso se volvió real o no. Es decir, claro, las primeras utopías, había muchas utopías que se proponían como reales, ¿sí? Como, no sé, La Ciudad del Sol de Campanella, sí, era un libro, pero en el fondo era un proyecto político, entre comillas, realizable. Pero lo que fue sucediendo con la ciencia ficción es que al funcionar como deseo simbólico, ¿sí?, solucionado de la vida, lo que termina siendo también es, no me importa necesariamente cambiar políticamente esto, sino crear unas formas de entender que es posible salir del sistema. Porque a mí, como que hace poco hablaba con alguien sobre Derrida, olviden que era sobre Derrida, pero el asunto es, decía que Derrida dice no hay nada por fuera del lenguaje, pero entonces nosotros decimos, pero no nos podemos imaginar que hay nada por fuera del sistema. Nosotros decimos, si hacemos tal cosa, y uno dice, no, el sistema se lo traga. Y si hacemos tal otra, al final el sistema se lo traga. Y si hacemos tal otra, el sistema se lo traga. Como si el sistema fuera absoluto y no hubiera posibilidad de salir de él, y eso de cierta manera le quita a uno la esperanza, el sueño, la posibilidad de pensar un algo por fuera. Y ahí es donde me parece que la ciencia ficción tiene una acción casi que lingüística, ¿sí? Puede ser en una realización utópica o puede ser en una crítica distópica, diciendo, bien, este sistema está terrible y es necesario salir de él. Pero esta conexión anarquía-ciencia ficción yo la encuentro ahí muy fuerte, ¿no? Como esto puede sonar muy no sé, muy interestelar, pero la ciencia ficción conectado con la anarquía me parece que da la opción de seguir soñando y de no darse por vencido, ¿sí? Como, venga, es posible, ¿sí? Así sea literariamente, y si no lo resuelvo yéndome hasta Buenos Aires en bicicleta, escribo El Gusano, ¿sí? Y por ahí logro simbólicamente completar eso, y a mí eso me gusta mucho de la ficción también. Y ahora, en otro paso está también cómo la ficción empieza a alimentar lo real, es decir, como una vez yo lo puedo imaginar posible en la ficción, esa ficción posible se puede convertir en algo real. Entonces hay gente que agarra V for Vendetta y es como, marica, leí V for Vendetta y el V for Vendetta me dio ideas para el mundo, ¿sí? O sea, es como un rebote, pim, pim, y ya. Pero no solo eso, sino que incluso hay novelas de ciencia ficción que tratan precisamente de la idea del lenguaje como constructor, ¿no? Bueno. O sea, hay una finlandesa, que nosotros queríamos publicarla, pero no tanto el finlandés, que se llama Amatka. Y es más o menos una distopía, pero parte de lo interesante, digamos, y que empieza desde algo muy chiquito, es que todo objeto que no es nombrado en Amatka no existe, desaparece. Entonces, claro, lo primero que pasa es que a la vieja, no recuerdo por qué, pero se le desaparece el cepillo de dientes. Y entonces ella empieza a decir, como fue, pucha, ¿qué hago? Claro, pasa esto, pero al final, precisamente a través de un manejo muy específico del lenguaje, se termina creando una revolución y termina transformándose, no la sociedad, pero sí se termina generando un grupo que puede ir en contra y que puede reaccionar en contra de este control precisamente que existe sobre el lenguaje. Y lo hace desde la misma idea de utilizar y transformar el lenguaje, que digamos es parte de la idea, ¿no? O sea, el lenguaje se utiliza como base y termina llevando hacia futuros posibles, hacia futuros presentes. Lo interesante, bueno, le he hecho poquitos ahí a la ciencia ficción por algunos estudiantes, porque ellos sí tienen su grupo, pero no asisto regularmente.
lo asisto regularmente, pero sí me interesan todas estas discusiones, porque yo aprendí mucho de los jóvenes. Yo puedo hacer aquí la mamá de los pollitos, ¿no? Entonces de los jóvenes sí me gusta mucho. La mamá de los anarquistas. Muchas gracias por venir. Gracias. Los otro año entonces los diccionarios, que chévere, ojalá el otro año sigamos. El otro. Estamos muy felices de pues, esta reunión de fin de año, estuvo genial. El otro año tenemos planeado un ciclo de latinoamericana, solo literatura latinoamericana, ciencia ficción y pues otras cositas que estamos ahí colando en los 10 meses en que estamos reuniones. 11 meses. ¿Otra vez Señor. Cruzado? Voy a avisar de una vez porque si no me pegan. Mañana, digo, el domingo sustento mi tesis. El lunes. El lunes. Ya. A las 2:30 en la Universidad de los Andes, Si quieren. en el hemiciclo, No, creo que va a ser en literatura. bueno, en el departamento de literatura. Si no les aviso, pues me pegan. Qué elegante. ¿Ya les avisé? Ay, Rodrigo, Ahora, yo le olvídenlo. voy a mandar a Rodrigo el post ahorita de noche para que lo pueda compartir. Que sobre-